Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. 1. Es por la Santísima Virgen María que Jesucristo vino al mundo, y es también por ella que Él debe reinar en el mundo. 2. María estuvo muy oculta en su vida. Por esto el Espíritu Santo y la Iglesia la llaman Alma Mater, Madre oculta y escondida. Su humildad fue tan profunda que ella no tuvo en la tierra deseo más poderoso y continuo que ocultarse a toda criatura para ser conocida solo por Dios. 3. Para escucharla en las súplicas que ella le hiciera, de dejarla oculta, empobrecida y humillada, Dios se regocijó ocultándola en su concepción, en su nacimiento, en su vida, en sus misterios, en su resurrección y asunción a las miradas de casi todas las criaturas humanas. Sus propios padres la desconocían, y aun los ángeles se preguntaban a menudo unos a otros, ¿quién es esta?, ya que el Altísimo se la ocultaba, o si les descubría alguna cosa, les ocultaba infinitamente más. 4. Dios Padre consintió que ella no hiciese ningún milagro en su vida, al menos notable, a pesar de que le había comunicado su poder. Dios Hijo convino en que no hablase casi nada, a pesar de haberle comunicado su sabiduría. Dios Espíritu Santo, en relación a su esposa fiel, consintió que sus apóstoles y evangelistas hablasen muy poco de ella, y solo en la medida en que fuera necesario para conocer a Jesucristo. 5. María es la excelente obra maestra del Altísimo, quien se reserva para sí mismo su conocimiento y posesión. María es la madre admirable del Hijo, quien se complació en humillarla y ocultarla durante su vida, favoreciendo su humildad, tratándola con el nombre de mujer, como una extraña, aunque en su corazón la estimara y amase más que a todos los ángeles y a los hombres. María es la fuente sellada. Huerto cercano eres, hermana, esposa mía, huerto cercano, fuente sellada, y la esposa fiel del Espíritu Santo, donde nadie más que Él puede entrar. María es el santuario y reposo de la Santísima Trinidad, donde Dios está más magnífica y divinamente que en ningún lugar del universo, sin exceptuar su morada entre los querubines y serafines, y no está permitido entrar allí a ninguna criatura, a pesar de su pureza, a no ser por gran privilegio. 6. Yo digo con todos los santos, la Divina María es el paraíso terrestre del nuevo Adán, donde Él se encarnó por la acción del Espíritu Santo para obrar allí maravillas incomprensibles. Es el excelso y divino mundo de Dios, donde hay bellezas y tesoros inefables. Es la magnificencia del Altísimo, donde ha ocultado como en su seno a su Hijo único, y en Él todo lo que hay de más excelente y precioso. Oh, qué grandes y ocultas son las cosas que Dios Todopoderoso ha hecho en esta criatura admirable, según ella misma es obligada a confesar, a pesar de su profunda humildad, porque el Poderoso hizo en mi favor cosas grandes y maravillas. El mundo no las conoce, porque es incapaz e indigno. 7. Los santos han dicho cosas admirables de esta ciudad santa de Dios, y jamás fueron más elocuentes y alegres, según ellos mismos lo comentan, que cuando han manifestado sus excelencias. Después de esto, reconocen que la magnificencia de sus méritos, que ella elevó hasta el trono de la divinidad, no es comprensible al humano entender, que la extensión de su caridad, que sobrepasa las dimensiones de la tierra, no se puede medir, que la grandeza de su poder, que ella tiene hasta sobre el propio Dios, no se puede comprender, y en fin, que la profundidad de su humildad y de todas sus virtudes y gracias, que son un abismo, no se puede sondear. Oh excelencia inefable e incomprensible, oh grandeza sin medida, oh abismo impenetrable. 8. Todos los días, de un rincón a otro de la tierra, en lo más alto de los cielos y en lo más profundo de los abismos, todo nos proclama y nos habla admirablemente de María. Los 9 coros angélicos, los hombres de todo sexo, raza, edad, condición y religión, sean buenos o malos, hasta los mismos diablos, son compelidos por la fuerza de la verdad a llamarla bienaventurada, de buen o mal grado. Todos los ángeles del cielo, como nos dice San Buenaventura, incesantemente le cantan, Santa, Santa, Santa María,
Madre de Dios y Virgen, y le ofrecen millones de veces todos los días la salutación angélica, Ave María, etc. Y postrándose ante ella, le suplican su favor honrándolos con alguna de sus órdenes. El propio San Miguel, según San Agustín, siendo príncipe de toda la corte celestial, es el más celoso en rendirle y hacerle rendir toda especie de honores, siempre a la espera de tener la honra de ir, según su mandato, a prestar sus servicios a alguno de sus servidores. 9. Toda la tierra está llena de su gloria, particularmente entre los cristianos, donde se la considera por tutela y protectora de muchos reinos, provincias, diócesis y ciudades. Muchas catedrales son consagradas a Dios bajo su nombre. Ninguna iglesia siente la ausencia de un altar en su honor, ni comarca ni cantón donde no haya alguna de sus imágenes milagrosas, y toda clase de enfermedades por su intercesión sean curadas, y toda clase de bienes obtenidos. La exaltan tantas cofradías y congregaciones erigidas en su honor, tantas comunidades puestas bajo su nombre y protección, hermanos y hermanas de todas las cofradías, religiosos y religiosas de todas las órdenes, que publican sus alabanzas y anuncian sus misericordias. No hay un solo niño que balbuciendo el Ave María deje de honrarla, ningún pecador, por endurecido que esté, que no conserve en su ser una centella de confianza en ella, ni diablo en los infiernos, que aun temiéndola, no la respete. 10. Después de todo esto, es menester afirmar en verdad con los santos que no se ha suficientemente alabado, exaltado, honrado, amado y servido a María. Ella ha merecido aún más alabanzas, respetos, amor y servicios. 11. Es necesario decir entonces con el Espíritu Santo: toda la gloria de la hija del Rey está en su interior. Como si toda la gloria exterior que le rinden a porfía el cielo y la tierra no fuera nada en comparación con la que ella recibe en su interior del Creador, y que no puede ser conocida de las viles criaturas, impedidas de penetrar el secreto del Rey. 12. Según esto, debemos clamar con el apóstol: ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre comprendió las bellezas, las grandezas y las excelencias de María, el milagro de los milagros, como dijo San Juan Damasceno, de la gracia, de la naturaleza y de la gloria. Si queréis comprender a la Madre, dice un santo, comprended al Hijo, pues esta es la digna Madre de Dios. Calla aquí toda lengua. 11. Mi corazón me ha dictado todo lo que acabo de escribir con particular alegría, para mostrar que la Divina María ha sido desconocida hasta aquí, y que esta es una de las razones por las cuales Jesucristo no es conocido como debería serlo. Por lo tanto, como con certeza el conocimiento y el reinado de Jesucristo deben llegar al mundo, este no será sino la consecuencia necesaria del reino de la Santísima Virgen María, que lo trajo al mundo la primera vez, haciéndolo triunfar de forma reluciente en la segunda. Capítulo 1. Necesidad de la devoción a la Santísima Virgen. 14. Confieso con toda la Iglesia que no siendo María más que una pura criatura salida de las manos del Altísimo, comparada a su majestad infinita, es menor que un átomo, no es nada, porque Él solamente es el que es. Y que en consecuencia este gran Señor, siempre independiente y suficiente en sí mismo, no ha tenido nunca absolutamente, ni aun ahora, necesidad de la Santísima Virgen para el cumplimiento de sus deseos y la manifestación de su gloria, ya que le basta su voluntad para que todas las cosas sean hechas. 15. Entretanto, afirmo que puestas las cosas como ellas son, habiendo querido Dios comenzar y acabar sus grandes obras por medio de la Santísima Virgen desde que la formó, es de creer que no cambiará en nada su conducta por los siglos de los siglos, pues Él es Dios y no cambia nada en sus sentimientos ni en su conducta. Artículo primero. Principios. Primer principio. Dios quiso valerse de María en la Encarnación. 16. Dios Padre no dio a su único Hijo al mundo sino por María, a pesar de los suspiros que hayan exhalado los patriarcas, de las peticiones que hicieron los profetas y los santos de la antigua ley durante 4000 años para recibir ese tesoro. Solamente María mereció y halló gracia delante de Dios por la fuerza de sus oraciones y la excelencia de sus virtudes.
siendo el mundo indigno, según enseña San Agustín, de recibir al Hijo de Dios inmediatamente de las manos del Padre, Él lo dio a María a fin que el mundo lo recibiera por ella. El Hijo de Dios se hizo hombre para nuestra salvación, pero en María y por María. Dios Espíritu Santo formó a Jesucristo en María, pero después de haberle pedido su consentimiento a través de uno de los primeros ministros de su corte. 17. Dios Padre comunicó a María su fecundidad en la medida en que una pura criatura fuere capaz de recibirla, para darle el poder de producir a su Hijo y a todos los miembros de su cuerpo místico. 18. Dios Hijo descendió en su seno virginal como el nuevo Adán en su paraíso terrestre, para allí tener sus complacencias y para allí obrar ocultamente las maravillas de su gracia. Dios hecho hombre ha encontrado su libertad en verse aprisionado en su seno. Manifestó su fuerza dejándose llevar por esta pequeña doncella. Encontró su gloria y la de su Padre, ocultando sus esplendores a todas las criaturas de la tierra, no revelándolos más que a María. Glorificó su independencia y majestad, siendo dependiente de esta amable Virgen en su concepción, en su nacimiento, en su presentación en el templo, en su vida oculta durante 30 años hasta su muerte, a la que ella debía asistir, para no hacer con ella más que un solo sacrificio, y para ser inmolado por su consentimiento al Padre Eterno, como otrora Isaac por el consentimiento de Abraham a la voluntad de Dios. Es ella quien lo amamantó, nutrió, levantó, educó y sacrificó por nosotros. Oh admirable e incomparable dependencia de un Dios, que el Espíritu Santo no pudo dejar en silencio en el Evangelio, a pesar de habernos ocultado casi todas las cosas admirables que esta sabiduría encarnada ha hecho en su vida oculta, para mostrarnos el precio y la gloria infinita. Jesucristo ha dado a Dios su Padre más gloria por la sumisión que él tuvo a su madre durante 30 años que la que le hubiese ofrendado, convirtiendo todo el mundo, obrando las más grandes maravillas. Oh, qué gran gloria damos a Dios cuando, a ejemplo de Jesucristo, nuestro único modelo, nos sometemos a María para mejor agradarle. 19. Si examinamos de cerca el resto de la vida de Jesucristo, constataremos que Él ha querido comenzar sus milagros por María. Santificó a San Juan en el seno de su madre Santa Isabel por la palabra de María. Inmediatamente ella habló, Juan fue santificado, y fue su primero y gran milagro de gracia. En las bodas de Caná convirtió el agua en vino a su humilde ruego, siendo su primer milagro de naturaleza. Por María comenzó y continuó sus milagros, y hasta el final de los siglos los continuará por medio de María. 20. Siendo Dios Espíritu Santo estéril en la divinidad, es decir, no produciendo ninguna otra persona divina, se volvió fecundo por María con quien se desposó. Es, efectivamente, con ella y en ella y de ella, que Él ha producido su obra maestra, que es un Dios hecho hombre, y es también por medio de ella que Él produce todos los días hasta el fin del mundo a los predestinados y miembros del cuerpo de esa cabeza adorable. He aquí el por qué, cuanto más Él ve a María, su querida e indisoluble esposa, viviendo en un alma, más operante y poderoso se vuelve, para producir a Jesucristo en esta alma y a esta alma en Jesucristo. 21. No es propiamente que se quiera decir que la Santísima Virgen da al Espíritu Santo su fecundidad, como si Él no la tuviera, ya que siendo Dios tiene la fecundidad o la capacidad de producir como el Padre y el Hijo, a pesar de no reducirla al acto y en consecuencia no produciendo ninguna otra persona divina. Con esto quiero decir que el Espíritu Santo, por intermedio de la Santísima Virgen, de quien Él quiere servirse, aunque de ello no tendría absolutamente ninguna necesidad, puso en acto su fecundidad, produciendo a Jesucristo y a todos sus miembros en ella y por ella. Misterio de gracia desconocido incluso a los más sabios y espirituales de entre los cristianos. Segundo principio. Dios quiere valerse de María en la santificación de las almas. 22. La conducta que las tres personas de la Santísima Trinidad tuvieron en la encarnación y primera venida de Jesucristo la guardan siempre y de una manera invisible en la Santa Iglesia,
y continuará así hasta la consumación de los siglos en la última venida de Jesucristo. 23. Dios Padre reunió en un lugar todas las aguas y las llamó mar. Reunió todas sus gracias y las llamó María. Este gran Dios tiene un tesoro o un almacén riquísimo donde ha encerrado todo cuanto tiene de bello, esplendoroso, raro y precioso, incluso su propio Hijo. Y este tesoro inmenso no es otro que María, a quien los santos llaman el tesoro del Señor, de cuya plenitud los hombres son enriquecidos. 24. Dios Hijo comunicó a su madre todo lo que adquirió con su vida y con su muerte, sus méritos infinitos y sus virtudes admirables, haciéndola tesorera de todo lo que su Padre le dio en herencia. Es por medio de ella que Él aplica sus méritos a sus miembros, comunica sus virtudes y distribuye sus gracias. Es su canal misterioso, el acueducto por el cual hace pasar suave y abundantemente sus misericordias. 25. Dios Espíritu Santo comunicó a María, su fiel esposa, sus dones inefables, y la escogió para ser la dispensadora de todo cuanto Él posee, de tal forma que ella distribuye a quien quiere, tanto cuanto quiere, como ella quiere, y cuando quiere, todos sus dones y gracias, y no se da a los hombres ningún don celeste que no haya pasado por sus manos virginales, pues tal ha sido la voluntad de Dios, quien quiere que tengamos todo por María, ya que así será enriquecida, ensalzada y honrada del Altísimo, la que se empobreció, humilló y ocultó hasta el fondo de la nada por su profunda humildad durante toda su vida. Estos son los sentimientos de la Iglesia y de los santos padres. 26. Si yo hablase a los soberbios incrédulos de este tiempo, probaría con más extensión lo que acabo simplemente de afirmar. Basado en la Sagrada Escritura y en los santos padres, reportaría a los pasajes latinos, aduciendo además muchas otras sólidas razones que podrían ser vistas en la triple corona de la Santísima Virgen del Padre Poiré. Pero como yo hablo particularmente a los sencillos y humildes, que siendo de buena voluntad y teniendo más fe que el común de los sabios, creen con más sencillez y con más mérito, me contento con declararles la verdad con simplicidad, sin detenerme en citar los pasajes latinos, que ellos no entienden, aunque no dejo de citar algunos, no sin poca búsqueda. Continuemos. 27. Como la gracia perfecciona la naturaleza y la gloria perfecciona la gracia, es evidente que nuestro Señor es aún en el cielo tan hijo de María como lo era en la tierra, y que en consecuencia Él ha conservado la sumisión y obediencia del más perfecto de todos los hijos en relación a la mejor de todas las madres. Pero es necesario tomar cuidado para no ver en esta dependencia cualquier rebajamiento o imperfección de Jesucristo, ya que María, siendo infinitamente inferior a su Hijo, que es Dios, no lo manda como una madre la tierra mandaría a su Hijo, que en cuanto tal es inferior a ella. María, estando totalmente transformada en Dios por la gracia y la gloria que transforma en Él a todos los santos, no pide ni quiere ni hace nada que sea contrario a la eterna e inmutable voluntad de Dios. Cuando leemos, pues, en los escritos de San Bernardo, San Bernardino, San Buenaventura, etc., que en el cielo y en la tierra, todo hasta el mismísimo Dios está sometido a la Santísima Virgen, ellos quieren decir que la autoridad de Dios ha querido voluntariamente dispensarle a María es tan grande que se diría que ella tiene la misma potestad que Él, y que sus oraciones y súplicas son tan poderosas ante Dios que son como mandatos a la majestad divina, que no resiste nunca a la oración de su querida madre, pues ella es siempre humilde y conforme a la voluntad del Señor. Si Moisés, por la fuerza de su oración, detuvo la cólera de Dios sobre los israelitas de una manera tan poderosa, que este altísimo e infinitamente misericordioso Señor, no pudiendo resistirle, le pidió que lo dejasen colerizar y castigar a aquel pueblo rebelde, ¿qué podríamos entonces pensar con mayor razón de la súplica de la humilde María, la digna Madre de Dios, que es más poderosa ante su majestad que las oraciones e intercesión de todos los ángeles y santos del cielo y de la tierra? 28. María manda en los cielos sobre los ángeles y los bienaventurados. Como recompensa de su profunda humildad,
Dios le ha dado el poder y el encargo de llenar de santos los tronos vacíos de los cuales cayeron por su orgullo los ángeles apóstatas. Tal es la voluntad del Altísimo, que exalta a los humildes, que el cielo, la tierra y los infiernos se plieguen de buen o mal grado a los mandatos de la humilde María, a quien él ha colocado como soberana del cielo y de la tierra, generala de sus ejércitos, tesorera de sus bienes, dispensadora de sus gracias, realizadora de sus grandes maravillas, reparadora del género humano, medianera de los hombres, exterminadora de los enemigos de Dios y la fiel compañera de sus grandezas y de sus triunfos. 29. Dios Padre quiere hacerse hijos por María hasta el fin del mundo y le dice estas palabras: habita en Jacob, es decir, haced vuestra morada y residencia en mis hijos y predestinados, figurados por Jacob, y de forma ninguna en los hijos del diablo y los réprobos, figurados por Esaú. 30. De igual manera que en la generación natural y corporal hay un padre y una madre, también en la generación sobrenatural y espiritual hay un Padre que es Dios y una Madre que es María. Todos los verdaderos hijos de Dios y los predestinados tienen a Dios por Padre y a María por Madre, y quien no tiene a María por Madre, no tiene a Dios por Padre. Esta es la razón por la cual tanto los réprobos como los herejes y cismáticos, etc., que odian o miran con desprecio o indiferencia a la Santísima Virgen, no tienen a Dios por Padre, aunque se gloríen de tenerlo porque no tienen a María por Madre, una vez que, si ellos la considerasen como tal, la amarían y honrarían como un verdadero hijo ama y honra naturalmente a su madre que le dio la vida. El signo más infalible e indudable para distinguir a un hereje, un hombre de mala doctrina, un réprobo, de un predestinado, es que el hereje y el réprobo no tienen más que desprecio e indiferencia hacia la Santísima Virgen, procurando, por sus palabras y ejemplos, disminuirle el culto y el amor, abierta u ocultamente, y aun sirviéndose algunas veces de hermosos pretextos. He aquí la razón por la cual Dios Padre no ha dicho a María que haga en ellos su morada, ya que son Esaús. 31. Dios Hijo quiere formarse y, por decirlo así, encarnarse todos los días por medio de su querida Madre en sus miembros. Y él le dice: os doy Israel por herencia, que es como si dijese: Dios mi Padre me ha dado en herencia a todas las naciones de la tierra, a todos los hombres buenos y malos, predestinados y réprobos. Conduciré a los unos con la vara de oro y a los otros con la vara de hierro. Seré el Padre y abogado de aquellos, el justo vengador de estos y el juez de todos. Pero en cuanto a vos, querida Madre, no tendréis por herencia y posesión vuestra más que a los predestinados, figurados por Israel, y como su buena madre les daréis a luz, alimentaréis y educaréis, y como su soberana los conduciréis, gobernaréis y defenderéis. 32. Un hombre y un hombre ha nacido de ella, dice el Espíritu Santo. Según la explicación de algunos padres, el primer hombre que nació de María es el hombre Dios, Jesucristo. El segundo es un hombre puro, hijo adoptivo de Dios y de María. Si Jesucristo, cabeza de los hombres, nació de ella, los predestinados, que son los miembros de esta cabeza, deben también nacer de ella como consecuencia necesaria. Una misma madre no da luz al mundo a la cabeza o al jefe sin los miembros, ni a los miembros sin la cabeza. De este modo engendraría un monstruo de la naturaleza. De igual manera, en el orden de la gracia, la cabeza y los miembros nacen de una misma madre. Y si un miembro del cuerpo místico de Jesucristo, es decir, un predestinado, naciese de otra madre que no fuese María, quien produjo la cabeza, no sería un predestinado ni un miembro de Jesucristo, sino un monstruo en el orden de la gracia. 33. Más aún, siendo Jesucristo ahora y siempre el Hijo de María, según le repiten millares de veces todos los días el cielo y la tierra, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, es enteramente cierto que Jesucristo es para cada hombre que lo posee en particular tan verdaderamente el fruto de la obra de María como para todo el mundo en general, de suerte que, si algún fiel tiene a Jesucristo formado en su corazón, puede atreverse a decir: mil gracias a María, lo que yo poseo es su efecto y su fruto, y sin ella yo no lo tendría. Y a ella pueden aplicarse con más razón lo que San Pablo a sí mismo aplicaba en estas palabras:
Yo engendro todos los días a los hijos de Dios hasta que Jesucristo, mi Hijo, sea formado en ellos en la plenitud de su edad. San Agustín, sobrepasándose a sí mismo y a todo cuanto acabo de decir, afirma que todos los predestinados para ser conformes a la imagen del Hijo de Dios permanecen en este mundo ocultos en el seno de la Santísima Virgen, donde son guardados, alimentados, mantenidos y desarrollados por esta buena Madre, hasta que ella no los engendre para la gloria después de la muerte, que es propiamente el día de su nacimiento, como la Iglesia llama la muerte de los justos, o misterio de la gracia, desconocido de los réprobos y poco conocido de los predestinados. 34. Dios Espíritu Santo quiere formarse en ella y por ella sus elegidos y le dice: echad, amada mía y esposa mía, las raíces de todas vuestras virtudes en mis elegidos, a fin de que crezcan de virtud en virtud y de gracia en gracia. He tenido tantas complacencias con vos mientras vivíais en la tierra practicando las más sublimes virtudes, que aun ahora deseo veros en la tierra sin que dejéis de estar en el cielo. Para este efecto, reproducíos en mis elegidos, que yo vea en ellos complacido las raíces de vuestra fe invencible, de vuestra humildad profunda, de vuestra total mortificación, de vuestra oración sublime, de vuestra caridad ardiente, de vuestra firme esperanza y de todas vuestras virtudes. Vos sois siempre mi esposa tan fiel, tan pura y tan fecunda como siempre, que vuestra fe me dé fieles, que vuestra pureza me dé vírgenes, que vuestra fecundidad me dé elegidos y templos. 35. Cuando María ha dejado raíces en un alma, produce allí maravillas de gracia que sólo ella puede obrar, pues solamente ella es la Virgen fecunda, que no tuvo ni tendrá jamás semejante en pureza y fecundidad. María produjo, con el Espíritu Santo, la cosa más grande que haya habido y habrá jamás, que es un Dios hombre, y producirá sucesivamente las más grandes cosas que habrá en los últimos tiempos, la formación y educación de los grandes santos que habrá hacia el fin del mundo le está reservado a ella, ya que sólo esta singularísima y milagrosa Virgen puede producir, en unión con el Espíritu Santo, las cosas singulares y extraordinarias. 36. Cuando el Espíritu Santo, su esposo, la encuentra en un alma, vuela allí y entra plenamente. Se comunica a esta alma con abundancia, en cuanto ella da lugar a su esposa, y una de las razones por las que el Espíritu Santo no hace ahora maravillas asombrosas en las almas es porque no encuentra en ellas una unión tan grande con su fiel e indisoluble esposa. Digo indisoluble esposa, ya que después de que este amor sustancial del Padre y del Hijo se desposó con María para producir a Jesucristo, la cabeza de los elegidos, y a Jesucristo en los elegidos, él nunca la ha repudiado, pues ella ha sido siempre fiel y fecunda. Artículo 2. Consecuencias. Primera consecuencia. María es la reina de los corazones. 37. De lo que acabamos de decir, se debe evidentemente concluir, en primer lugar, que María recibió de Dios un gran dominio en las almas de los elegidos, pues ella no puede hacer en ellos su residencia como Dios Padre le ha ordenado, formarlos, nutrirlos y engendrarlos a la vida eterna como madre suya, tenerlos por herencia y porción suya, formarlos en Jesucristo y a Jesucristo en ellos, dejar en su corazón las raíces de sus virtudes y ser la compañera indisoluble del Espíritu Santo para todas estas obras de gracia, me parece que ella no podría hacer todas estas cosas sino teniendo el derecho y dominio sobre sus almas por una singular gracia del Altísimo, que habiéndole dado potestad sobre su unigénito, se la ha dado también sobre sus hijos adoptivos, no solo en cuanto al cuerpo, lo cual sería poco, sino también en cuanto al alma. 38. María es la reina del cielo y de la tierra por obra de la gracia, como Jesucristo es rey por naturaleza y derecho de conquista. Ahora bien, como el reinado de Jesucristo consiste principalmente en el corazón o en el interior del hombre, según estas palabras, el reino de Dios está dentro de vosotros, de igual manera, el reinado de la Santísima Virgen es principalmente en el interior del hombre, o sea, en su alma, y es principalmente en las almas donde ella es más glorificada con su Hijo que en todas las criaturas visibles,
de donde nosotros podemos llamarla, como los santos, Reina de los Corazones. Segunda consecuencia: María es necesaria a los hombres para llegar a su último fin. 39. En segundo lugar, es necesario concluir que la Santísima Virgen, siendo necesaria a Dios con una necesidad que llamamos hipotética, en consecuencia de su voluntad, es mucho más necesaria a los hombres para alcanzar su último fin. No se debe confundir la devoción a la Santísima Virgen con las devociones a los santos, como si no fuera más necesaria y sólo por su prerrogación. Primero, la devoción a la Santísima Virgen es necesaria a todos los hombres para salvarse. 40. El doctor y piadoso Suárez de la Compañía de Jesús, el sabio y devoto Justo Lipsio, doctor en Lovaina y muchos otros, han probado irrefutablemente, en concordancia con los sentimientos de los santos padres, entre otros San Agustín, San Efrén, diácono de Edesa, San Cirilo de Jerusalén, de San Germán de Constantinopla, de San Juan Damasceno, de San Anselmo, San Bernardo, San Bernardino, Santo Tomás y San Buenaventura, que la devoción a la Santísima Virgen es necesaria para la salvación y que es una señal infalible de reprobación, como sienten incluso Ecolampadio y algunos otros herejes, no tener estima y amor a la Santísima Virgen, siendo por el contrario clara señal de predestinación entregársele entera, devota y verdaderamente. 41. Las figuras y palabras del Antiguo y Nuevo Testamento así lo prueban. Los sentimientos y ejemplos de los santos lo confirman. La razón y la experiencia así lo enseñan y demuestran. Los propios diablos y sus secuaces, movidos por la fuerza de la verdad, a pesar suyo, han sido obligados a menudo a confesarlo. De todos los pasajes de los santos padres y doctores, de quienes he hecho un amplio recuento para probar esta verdad, no comentaré más que uno para no extenderme demasiado. El seros devoto, oh Santísima Virgen, dice San Juan Damasceno, es un arma de salvación que Dios da a quienes quiere salvar. 42. Podría aquí relatar muchas historias que prueban la misma cuestión, entre otras primera, la que nos refieren las crónicas de San Francisco, de cuando él vio en éxtasis una gran escalera que iba hasta el cielo, al fin de la cual estaba la Santísima Virgen, y por la cual le fue indicado que era necesario subir para llegar al cielo. Segunda, la que es relatada en las crónicas de Santo Domingo, en el cual se cuenta que 15.000 demonios poseían el alma de un infeliz hereje cerca de Carcasona, donde Santo Domingo predicaba el rosario. Confundidos, fueron obligados por mandato de la Santísima Virgen a confesar muchas grandes y consoladoras verdades referentes a su devoción, con tal fuerza y claridad que, aunque seamos poco devotos, no se puede leer esta auténtica historia, así como el panegírico que el diablo hizo a pesar suyo sobre la devoción a ella, sin derramar lágrimas de alegría. Segundo, la devoción a la Santísima Virgen es más necesaria todavía para quienes están llamados a una perfección particular. 43. Si la devoción a la Santísima Virgen es necesaria a todos los hombres para alcanzar su salvación, lo es mucho más aún para aquellos que son llamados a una perfección particular. Y no creo que una persona pueda adquirir una unión íntima con nuestro Señor y una perfecta fidelidad al Espíritu Santo sin una gran unión con la Santísima Virgen y una gran dependencia en su socorro. 44. Solamente María encontró gracia delante de Dios sin ayuda de ninguna criatura. Solo por intermedio de ella han encontrado gracia delante de Dios aquellos que después de ella la han hallado, y solo por ella la tendrán aquellos que en lo sucesivo la han de hallar. Ella era llena de gracia cuando fue saludada por el arcángel San Gabriel, y fue superabundantemente llena de gracia por el Espíritu Santo cuando la cubrió con su sombra inefable. Y de tal manera ha aumentado de día en día y de momento en momento esta doble plenitud, que llegó a un grado de gracia inmensa e inconcebible, de tal forma que el Altísimo la hizo única tesorera de sus riquezas y la única dispensadora de sus gracias, para ennoblecer, elevar y enriquecer a quien quiere, para hacer entrar a quien desea por la vía estrecha del cielo, para permitir la entrada, a pesar de todo, por la puerta angosta de la vida a quien desea, y dar el trono
el cetro y la corona del rey a quien ella quiere. Jesús es en todas partes y siempre el fruto y el Hijo de María, y María es en todo lugar y siempre el verdadero árbol que lleva el fruto de la vida y la verdadera madre que lo produce. Solamente a María entregó Dios las llaves de las bodegas del divino amor y el poder de entrar en las vías más sublimes y secretas de la perfección, y allí hacer entrar a los otros. María solamente es quien da la entrada en el paraíso celeste a los miserables hijos de Eva, la infiel, para allí pasearse agradablemente con Dios, para ocultarse con seguridad de sus enemigos, para allí alimentarse deliciosamente y sin temer la muerte, del fruto de los árboles de la vida y de la ciencia del bien y del mal, y poder beber a grandes tragos de las aguas celestiales, de esta bella fuente que allí brota con abundancia, o mejor aún, como ella misma es este paraíso terrestre, o esta tierra virgen y bendita, de la que Adán y Eva, pecadores, fueron expulsados, no permite la entrada en sí misma más que a aquellos y a aquellas que son de su agrado para hacerles santos. 46. Todos los ricos del pueblo, para servirme de la expresión del Espíritu Santo según la explicación de San Bernardo, todos los ricos del pueblo suplicarán vuestra mirada de siglo en siglo, y más especialmente al fin del mundo. O sea, que los más grandes santos, las almas más ricas en gracia y en virtud, serán las más asiduas en pedir a la Santísima Virgen y en tenerla siempre presente como su perfecto modelo de imitación y su ayuda poderosa para socorrerlas. 47. Todo lo que he dicho sucederá especialmente al final del mundo y bien pronto, ya que en el Altísimo, con su Santísima Madre, deben formarse grandes santos que sobrepasarán en santidad a la mayor parte de los otros santos, como los cedros del Líbano sobrepujan a los pequeños arbustos, según ha sido revelado a un alma santa cuya vida fue escrita por de Renty. 48. Estas grandes almas, llenas de gracia y de celo, serán escogidas para oponerse a los enemigos de Dios que bramarán de todos lados, y serán singularmente devotas de la Santísima Virgen, esclarecidas por su luz, alimentadas con su leche, conducidas por su espíritu, sostenidas por su brazo y guardadas bajo su protección, de tal modo que combatirán con una mano y edificarán con la otra. Con una mano combatirán, derribarán, aplastarán a los herejes con sus herejías, a los cismáticos con sus cismas, a los idólatras con sus idolatrías, y a los pecadores con sus impiedades, y con la otra mano edificarán el templo del verdadero Salomón y la mística ciudad de Dios, es decir, la Santísima Virgen, llamada por los santos padres el templo de Salomón y la ciudad de Dios. Ellos conducirán a todo el mundo con sus palabras y ejemplos a la verdadera devoción a María, lo que les atraerá muchos enemigos, pero también muchas victorias y gloria para Dios solo. Esto ha sido revelado por Dios a San Vicente Ferrer, gran apóstol de su siglo, conforme él mismo lo ha resaltado claramente en una de sus obras. Es lo que el Espíritu Santo parece haber predicho en el Salmo 58, cuyas palabras son: el Señor dominará en Jacob y en toda la tierra. Ellos se convertirán en el atardecer y sufrirán el hambre como los perros e irán alrededor de la ciudad buscando qué comer. Esta ciudad que los hombres encontrarán al fin del mundo para convertirse y saciar su hambre de justicia es la Santísima Virgen, quien es llamada por el Espíritu Santo Villa y Ciudad de Dios. Tercero, la devoción a la Santísima Virgen será más especialmente necesaria en esos últimos tiempos. 1. Papel especial de María en los últimos tiempos. 49. Por María comenzó la salvación del mundo, también por María debe ser consumada. Ella prácticamente no apareció en la primera venida de Jesucristo, a fin de que los hombres, aún poco instruidos y esclarecidos sobre la persona de su Hijo, no se alejasen de la verdad, aferrándose intensa e imperfectamente a ella, lo que aparentemente sucedería si hubiera sido conocida por causa de los encantos admirables que el Altísimo puso aún en su exterior, lo que es tan verdadero que San Dionisio el Areópagita nos dejó escrito que cuando la vio, la habría tomado por una divinidad
a causa de sus secretos encantos y su belleza incomparable, si la fe en la cual estaba confirmado no le hubiera enseñado lo contrario. Pero en la segunda venida de Jesucristo, María debe ser conocida y revelada por el Espíritu Santo, para que por su intermedio sea mejor conocido, amado y servido Jesucristo. No subsistirán más las razones que lo llevaron a ocultar a su esposa durante su vida y a no manifestarse a su propósito sino raras veces desde que se predicó el Evangelio. 50. Dios quiere entonces revelar y descubrir a María, la obra prima de sus manos, en estos últimos tiempos. Primero, porque ella se ocultó en este mundo, colocándose más bajo que el polvo por su profunda humildad, habiendo obtenido de Dios, de sus apóstoles y evangelistas, que de ella nada fuese manifestado. Segundo, porque siendo la obra prima de las manos de Dios, tanto aquí abajo por la gracia como en el cielo por la gloria, quiere en ella ser glorificado y alabado en la tierra por los mortales. Tercero, como ella es la aurora que precede y descubre al sol de justicia, Jesucristo, debe ser conocida y vista para que también Jesucristo lo sea. Cuarto, siendo María el camino por el cual Jesucristo vino a nosotros la primera vez, ella lo será también cuando venga la segunda, aunque no de la misma forma. Quinto, siendo ella el medio seguro y la vía recta e inmaculada para ir a Jesucristo y encontrarlo perfectamente, también por ella lo han de hallar las almas santas que deben resplandecer en santidad. El que hallara a María, hallará la vida, es decir, a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Pero no se puede encontrar a María cuando no se la busca, no se puede buscar cuando no se la conoce, pues no se busca ni se desea un objeto desconocido. Es necesario entonces que María sea más conocida que nunca para el mayor conocimiento y gloria de la Santísima Trinidad. María debe brillar más que nunca en misericordia, en fuerza y en gracia en estos últimos tiempos. En misericordia para reconducir y recibir amorosamente a los pobres pecadores y desviados que se convertirán y volverán a la Iglesia Católica. En fuerza contra los enemigos de Dios, los idólatras cismáticos mahometanos, judíos e impíos obstinados, quienes se rebelarán de forma terrible, seduciendo y haciendo caer, sirviéndose de promesas y amenazas, a todos aquellos que les fueren contrarios. En fin, ella debe resplandecer en gracia, animando y sosteniendo a los valientes soldados y fieles servidores de Jesucristo que combatirán por sus intereses. Séptimo, por último, María ha de ser terrible para el diablo y sus secuaces como un ejército formado en batalla, principalmente en estos últimos tiempos, pues el diablo, sabiendo perfectamente que le queda poco tiempo, y mucho menos que nunca para perder a las almas, redobla sus esfuerzos y combates, y ha de suscitar rápidamente crueles persecuciones, poniendo terribles acechanzas a los fieles servidores e hijos de María, a quienes con más dificultad le cuesta vencer. 51. Es principalmente de estas últimas y crueles persecuciones del diablo, que aumentarán cada día hasta el reino del Anticristo, de las que se debe entender la primera y célebre predicción y maldición de Dios, fulminada contra la serpiente en el paraíso. Es el propósito de explicarlo aquí, para gloria de la Santísima Virgen, salvación de sus hijos y confusión del diablo. Pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Ella te aplastará la cabeza, y tú pondrás acechanzas a su calcañar. 52. Dios no ha hecho ni formado nunca más que una sola enemistad, pero irreconciliable, la cual durará e incluso aumentará hasta el fin. Es entre María, su digna madre, y el diablo, entre los hijos y servidores de la Santísima Virgen y los hijos y secuaces de Lucifer, de tal manera que la más terrible enemiga que Dios haya creado contra el diablo es María, su Santa Madre. Él mismo le ha dado desde el paraíso terrestre, aunque ella no existiese, sino en su pensamiento, tanto odio contra este maldito enemigo suyo, tal capacidad para descubrir la malicia de esta antigua serpiente, tanta fuerza para vencer, aterrar y aplastar a este orgulloso impío, que éste la teme, no solo más que a todos los ángeles y hombres, sino en cierto sentido, más que al propio Dios. Esto no propiamente porque la ira, el odio y el poder de Dios
no sean infinitamente más grandes que los de la Santísima Virgen, ya que las perfecciones de María son limitadas, sino, en primer lugar, porque Satán, siendo orgulloso, sufre infinitamente más en ser vencido y castigado por una pequeña y humilde sierva de Dios, y su humildad lo humilla más que el poder divino. En segundo lugar, porque Dios ha otorgado a María tan gran poder contra los diablos, que más temen ellos, como a menudo han sido obligados a confesar a pesar suyo por la boca de los posesos, uno solo de sus suspiros en favor de cualquier alma, que las oraciones de todos los santos y una sola de sus amenazas contra ellos, que todos los otros tormentos. 53. Lo que Lucifer ha perdido por orgullo, María lo ganó por su humildad. Lo que Eva condenó y perdió por su desobediencia, lo ha salvado María por su obediencia. Eva, obedeciendo a la serpiente, perdió a todos sus hijos con ellas, entregándoselos a este infernal dragón. María, habiéndose conservado perfectamente fiel a Dios, con ella ha salvado a todos sus hijos y servidores, y los ha consagrado a su majestad. 54. Dios ha creado no solamente una enemistad, sino enemistades, y no solo entre María y el demonio, sino también entre la descendencia de la Santísima Virgen y la del diablo, es decir, Dios ha puesto enemistades, antipatías y odios secretos entre los verdaderos hijos y servidores de la Santísima Virgen y los hijos y esclavos del diablo. Por esta razón, ellos no se aman mutuamente, ni tienen correspondencia interior unos con otros. Los hijos de Belial, los esclavos de Satán, los amigos del mundo, ya que esto es la misma cosa, han perseguido siempre hasta el presente y perseguirán más que nunca a aquellos y a aquellas que pertenecen a la Santísima Virgen, como otrora Caín persiguió a su hermano Abel y Esaú a su hermano Jacob, que son prefigura de los réprobos y de los predestinados. Pero la humilde María obtendrá siempre la victoria sobre este orgulloso, y de manera tan rotunda que ella le aplastará la cabeza en la cual reside su orgullo. Ella descubrirá siempre la malicia de la serpiente, haciendo claras sus malicias infernales, disipará sus consejos diabólicos, y librará a sus fieles siervos hasta el fin de los tiempos de sus garras crueles. Pero el poder de María sobre todos los diablos brillará particularmente en los últimos tiempos, en que Satán pondrá acechanzas a su talón, es decir, a sus humildes esclavos y a los pobres hijos que ella suscitará para hacerle la guerra. Ellos serán pequeños y pobres según el mundo, y rebajados delante de todos como el talón, hollados y perseguidos como el talón lo es en relación a los demás miembros del cuerpo, pero a cambio de ello serán ricos en gracias de Dios, que María les distribuirá abundantemente, grandes y de santidad relevante delante de Dios, superiores a toda criatura por su celo inflamado, y tan fuertemente apoyados en el socorro divino, que con la humildad de su talón en unión con María, aplastarán la cabeza del diablo y harán triunfar a Jesucristo. 2. Los apóstoles de los últimos tiempos. 55. Finalmente, Dios quiere que su Santísima Madre sea ahora más conocida, más amada, más honrada de lo que ha sido, lo que será posible sin lugar a dudas, si los predestinados entran, con la gracia y la luz del Espíritu Santo, en la práctica interior y perfecta que yo les descubriré a continuación. Para entonces, ellos verán claramente, en la medida que la fe lo permite, a esta bella estrella del mar, y siguiendo su conducta, llegarán a puerto seguro a pesar de las tormentas y los piratas. Podrán conocer las grandezas de esta soberana y se consagrarán enteramente a su servicio en calidad de súbditos y esclavos de amor. Experimentarán sus dulzuras y bondades maternales y la amarán tiernamente como sus hijos predilectos. Conocerán las misericordias de que está llena y podrán acudir a ella en todas sus cosas, como a su querida abogada y medianera ante Jesucristo. Sabrán que ella es el medio más seguro, corto y perfecto para ir a Jesucristo, y se entregarán a ella en cuerpo y alma, sin reserva, para pertenecer también a Él. 56.
Pero, ¿qué serán estos siervos, esclavos e hijos de María? Serán un fuego abrasador, ministros del Señor, que encenderán el fuego del amor divino por todas partes. Serán como flechas agudas en las manos de la poderosa María para atravesar a sus enemigos. Serán hijos de Leví, purificados por el fuego de grandes tribulaciones y unidísimos a Dios, que llevarán el oro del amor en el corazón, el incienso de la oración en el espíritu y la mirra de la mortificación en el cuerpo, y que serán por todas partes el buen olor de Jesucristo para los pobres y los pequeños, mientras que serán olor de muerte para los grandes, ricos y orgullosos mundanos. 57. Serán como nubes tronadoras que vuelan por los aires al menor soplo del Espíritu Santo, que sin apegarse a nada, ni asombrarse de nada, ni inquietarse por nada, repartirán la lluvia de la palabra de Dios y de la vida eterna. Tronarán contra el pecado, retumbarán contra el mundo, golpearán al diablo y sus secuaces, y atravesarán de un lado al otro, para la vida o la muerte, con la espada de dos filos de la palabra de Dios, a todos aquellos a los que serán enviados de parte del Altísimo. 58. Serán los apóstoles verdaderos de los últimos tiempos, a quienes el Señor de las virtudes dará la palabra y la fuerza para obrar maravillas, y conseguir gloriosos triunfos sobre los despojos de sus enemigos. Dormirán sin oro ni plata, y lo que es más, sin cuidado, en medio de los otros sacerdotes, eclesiásticos y clérigos. Y entre tanto, tendrán las alas plateadas de la paloma, para ir con la pura intención de la gloria de Dios y la salvación de las almas, donde el Espíritu Santo los llamare, no dejando detrás suyo en los lugares donde hayan predicado, sino el oro de la caridad, que es el cumplimiento de toda ley. 59. En fin, sabemos que serán verdaderos discípulos de Jesucristo, marchando sobre las huellas de su pobreza, humildad, menosprecio del mundo y caridad, enseñando el camino estrecho de Dios en su pura verdad según el Santo Evangelio, y no según las máximas del mundo, sin inquietarse ni hacer acepción de nadie, sin exceptuar, escuchar ni temer a ningún mortal, por más poderoso que sea. Tendrán en su boca la espada de dos filos de la palabra de Dios. Llevarán sobre sus espaldas el estandarte ensangrentado de la cruz, el crucifijo en la mano derecha, el rosario en la izquierda, los sagrados nombres de Jesús y de María sobre su corazón, y la modestia y mortificación de Jesucristo en toda su conducta. He ahí los grandes hombres que vendrán, que serán hechos por María siguiendo las órdenes del Altísimo, para extender su imperio sobre el de los impíos, idólatras y mahometanos. ¿Cuándo y cómo será esto? Solo Dios lo sabe. A nosotros solo nos corresponde callar, rogar, suspirar y esperar.